El 26 de enero de 1998 en Bangkok, los vecinos de una residencia universitaria comenzaron a notar un olor insoportable que se extendía por todo el edificio. Al principio pensaron que se trataba de un problema en el sistema de drenaje, hasta que el hedor se volvió imposible de soportar. Cuando revisaron el pozo séptico, encontraron algo que heló la sangre de todos: los restos de Yenjira Ployangunsri, una estudiante de medicina de 23 años que había sido reportada como desaparecida 4 días antes. No era un crimen común, era una escena aberrante: piel, extremidades, cabellos, dedos, todo picado como si hubiera sido hecho por un experto. Yenjira tenía 23 años y cursaba el 5º año de medicina en la Universidad Maidol, uno de los centros educativos más grandes e importantes de Tailandia. Vivía en Bangkok, en una residencia cerca del campus universitario. Era una chica reservada, disciplinada y muy enfocada en su carrera, a veces demasiado. Su rutina era bastante intensa: clases desde temprano, prácticas clínicas y noches enteras estudiando. Pero a pesar de eso, intentaba llevar una vida normal. Iba con frecuencia a misa, pasaba tiempo con sus padres y su abuela, y compartía a menudo con su novio, Serm Sakonrat, un chico que conoció en la iglesia y que también estudiaba medicina. Realmente Yenjira era una chica común de Bangkok, nada fuera de lo normal, hasta que un día su vida cambió de la noche a la mañana. Mejor dicho, no cambió, simplemente se acabó. La mañana del 26 de enero de 1998 había quedado en verse con su novio en el Central World, un centro comercial de Bangkok. Después de la cita pasaron las horas y no hubo señales de ella. Su abuela, acostumbrada a recibir una llamada o un mensaje cada tarde, comenzó a preocuparse. El novio decía que no sabía dónde estaba. Según él, habían estado juntos un rato y luego ella se había ido a su casa. Los padres tampoco tenían noticias suyas, no hablaban con su hija desde el día anterior. Realmente todo empezó a tornarse muy raro de un momento a otro. Sin explicación alguna, Yenjira había desaparecido. A veces solía quedarse en la ciudad cuando tenía clases o prácticas en el hospital, así que su familia pensó que quizás había pasado la noche en casa de alguna amiga. Era algo extraño porque siempre avisaba, pero aún así decidieron esperar antes de preocuparse. Una espera que definitivamente le pudo haber costado la vida a Yenjira. A la mañana siguiente, la familia volvió a intentar contactarla, pero el resultado fue el mismo. Durante los siguientes días, la familia hizo todo lo que pudo por su cuenta. Llamaron a los hospitales, revisaron los lugares donde ella solía estudiar, hablaron con sus compañeros de clases, con conocidos cercanos, y nadie la había visto desde el 26 de enero. La habitación donde vivía seguía igual, con sus libros abiertos sobre el escritorio y la ropa perfectamente doblada en el armario. No faltaba nada, únicamente ella. 2 días después, la familia por fin puso la denuncia. En mi opinión, tardaron demasiado tiempo en reportarla como desaparecida. El oficial que los atendió anotó cada detalle: la hora en que salió de casa, el centro comercial donde había estado, la ropa que llevaba y hasta los exámenes que tenía que presentar esa semana en la universidad. El caso empezó a circular entre las comisarías de la ciudad. Se imprimieron hojas con su rostro y datos personales que fueron distribuidas en hospitales, estaciones y zonas cercanas a la universidad. Lamentablemente nadie daba noticias de ella. La investigación no estaba dando frutos y ya habían pasado 4 días desde su desaparición.
pero de repente y de la nada, los vecinos de un edificio cercano a la Universidad de Janjira comenzaron a quejarse por un olor extraño que provenía del sistema de drenaje. Un olor fuerte, denso, imposible de ignorar. No lo sabían aún, pero ese detalle, ese olor tan particular, marcaría el desenlace de una de las investigaciones más perturbadoras que Tailandia ha vivido. Los vecinos del edificio ya no podían soportar el hedor. Uno de ellos decidió avisar al administrador, quien llamó a un fontanero para revisar el sistema de drenaje. Cuando levantaron la tapa del pozo séptico, el aire caliente que salió de allí los hizo retroceder de inmediato. Era un olor que ningún ser humano podía confundir. Algo estaba pudriéndose ahí abajo. El fontanero apenas alcanzó a mirar antes de salir corriendo a vomitar. Lo poco que alcanzó a ver bastó para entender que algo muy turbio había ocurrido. Obviamente llamaron a la policía y cuando los agentes llegaron al lugar, acordonaron la zona y comenzaron a revisar con linternas el interior del pozo. Lo que encontraron allí, flotando entre los desechos, dejó a todos en silencio. No podían identificar con claridad qué era, pero estaba claro que aquello no era un simple desperdicio, eran los restos de un cuerpo. Con la ayuda del equipo forense comenzaron a vaciar el pozo poco a poco. Salieron fragmentos de tela, cabello, piel y extremidades, los restos de un cuerpo humano desmembrado en avanzado estado de descomposición. Mientras los especialistas recogían cada resto con extremo cuidado, los oficiales comenzaron a interrogar a los residentes del edificio. Querían saber quién vivía allí, quién había estado usando el pozo o si alguien había notado algo extraño en los últimos días. Todos coincidían en lo mismo. El olor empezó justo después del 26 de enero. Esa coincidencia temporal bastó para que los investigadores conectaran los puntos. La mujer desaparecida desde esa fecha, la estudiante de medicina que toda la ciudad buscaba, podría estar desmembrada en ese pozo séptico. Los restos fueron trasladados al Instituto Forense de Bangkok para confirmar de quién se trataban. Obviamente eran de Janjira. Mientras la policía intentaba entender cómo esos restos habían terminado en el desagüe del edificio, revisaron la lista de residentes. Pero al llegar al sexto piso, el ambiente cambió por completo. El nombre del inquilino coincidía con alguien a quien ya habían interrogado días atrás, el novio de Janjira. Sí, el novio de la víctima vivía en el mismo edificio donde se habían encontrado los restos, pero realmente él tenía algo que ver con lo que ocurrió. Los agentes subieron al apartamento con una orden de allanamiento urgente, forzaron la cerradura y entraron. El olor a desinfectante era tan intenso que casi resultaba sofocante. Revisaron toda la casa y no encontraron nada. Lo único raro es que las paredes del baño estaban extremadamente limpias y había mucho rastro de ADN de Janjira, pero hay que recordar que era la casa de su novio. Es normal que Janjira pasara días enteros allí, hasta que de repente, mientras investigaban el baño, al iluminar las juntas de los azulejos, el equipo forense detectó pequeñas manchas oscuras que parecían de sangre. En ese instante, el caso dejó de ser una búsqueda. Ahora sabían exactamente quién había estado con ella, dónde había ocurrido todo. Y lo más perturbador, que el cuerpo de la joven había permanecido todo ese tiempo bajo el mismo lugar donde el principal sospechoso seguía viviendo como si nada. Pero, ¿por qué alguien le haría eso a su pareja? Y de esa forma tan aberrante. No era un crimen normal, había algo muy turbio detrás. Cuando lo capturaron, se veía desesperado, asustado y bastante convencido de que él
no lo había hecho, hasta que un momento, gracias a la presión de la policía y las horas encerrado en la estación, Serm terminó confesando. Él había acabado con la vida de Yenjira de la peor forma posible. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo alguien que supuestamente ama tanto a su novia sería capaz de acabar con su vida de esa forma tan aberrante? Ellos se habían conocido en la iglesia cristiana de Bangkok. Los dos eran muy devotos. Él era un chico brillante, de esos que parecen estar un paso adelante del resto. Con apenas 15 años, fue aceptado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Maidol y a los 19 ya se había graduado. Como te puedes dar cuenta, Serm era un genio, algo fuera de lo común. Así que como reto personal, después de haber terminado la carrera de ingeniería, empezó a estudiar medicina. A los 25 años ya tenía un título universitario y estaba a punto de terminar el segundo. Un estudiante excepcional, admirado por sus profesores y respetado por sus compañeros. El tipo de personas que todos consideraban destinada al éxito. Su inteligencia estaba muy por encima de lo común y eso inevitablemente llamó la atención de Yenjira, que con el tiempo decidió formalizar una relación con él. Ambos compartían la misma fe, los mismos intereses y el mismo entorno académico exigente. Serm aseguró que la relación iba muy bien y que todo estuvo perfecto los primeros años, pero que con el paso del tiempo empezó a cambiar. Lo que al principio había sido admiración y cariño se transformó en rutina e indiferencia por parte de ella. Él se volvió posesivo, desconfiado y cada vez más celoso. Empezó a obsesionarse con todo lo que hacía ella, con quién hablaba, cuánto tardaba en responder un mensaje o por qué la veía constantemente sonriendo al teléfono. En su mente, cada silencio era una señal y cada ausencia una sospecha. Yenjira empezó a distanciarse, ya no quería discutir. Ya no quería explicarse, pero para Serm ese cambio fue la confirmación de todo lo que imaginaba. Se convenció de que ella lo estaba engañando. Decía que había notado cosas raras, llamadas a horas extrañas, nombres desconocidos en sus apuntes y una actitud diferente cuando él la buscaba a la universidad. Y esa idea se le metió tan profundo que lo consumió hasta que un día decidió comprobarlo por sí mismo. La siguió, la esperó fuera de su residencia universitaria, la observó salir con una amiga y de repente confirmó lo que él pensaba. La vio reunirse con otro chico de una forma muy amorosa. Desde ese momento ya no hubo marcha atrás. Él no le dijo lo que había visto, la amaba demasiado como para terminarle por infiel. En cambio, lo que hizo fue ponerse cada vez más posesivo y celoso. Discutían por cualquier cosa. Él quería saber dónde estaba, con quién, qué hacía y a qué hora volvía, pero ella minimizaba sus preocupaciones. Cada vez lo trataba peor y más distante. Así que el 26 de enero de 1998, Serm le había pedido a Yenjira verse para intentar arreglar las cosas. Desde el principio, la conversación no fue buena. Lo que se suponía que era una salida para arreglar las cosas se convirtió en una pelea sin sentido. Por eso, en el momento de calentura, Yenjira tomó la decisión de terminarle. Le dijo que ya no lo quería y que no tenía sentido seguir discutiendo, que era el momento de terminar todo. Él intentó insistir en que era posible arreglar la relación y volver a los tiempos en que todo era perfecto. Le prometió cambiar y dejar de ser el celoso posesivo en que se había convertido. No le importaba si ella le estaba siendo infiel. Solo quería continuar la relación, pero Yenjira ya había tomado su decisión, había puesto punto y final a lo que tenían y nada, ni las promesas ni las súplicas,
iban a hacerla cambiar de parecer. La discusión se empezó a acalorar por ambas partes. Zerm estaba molesto y triste y Yenjira no dejaba de gritarle diciéndole que ya no lo quería. Así que para poder hablar más tranquilos, sin gente alrededor, se subieron al carro de Yenjira y se fueron al estacionamiento. Obviamente en el carro la discusión se calentó aún más. Ella se mantuvo en su decisión y él perdió el control. De un momento a otro, al ver que Yenjira no cambiaba de parecer y en una explosión de ira, la golpeó, la cogió por el cuello y la estranguló con sus manos mientras la miraba fijamente a los ojos, observando cómo la vida de la mujer que supuestamente amaba iba dejando su cuerpo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Al parecer, Yenjira estaba muerta en el asiento del coche. Ahí empezó la parte más fría de todo el caso. Zerm no llamó a la policía, no llamó a la familia ni pidió ayuda. Es más, ni siquiera sintió remordimiento. En el fondo sentía paz porque sabía que al haber acabado con la vida de su novia, ya no podría serle infiel. Metió su cuerpo en la parte trasera del coche y se quedó un rato dentro de él, pensando qué hacer. Él sabía perfectamente que si se descubría que había matado a Yenjira, su vida se acababa, sus estudios, su expediente brillante y su futuro se arruinarían por completo. Después de estar cerca de 2 horas con el cuerpo en el carro, salió del estacionamiento del centro comercial y condujo hasta su casa. Al llegar ya era de noche y llevaba horas con el cuerpo de Yenjira en el coche. Subió el cuerpo hasta su apartamento, el 604. Lo primero que hizo fue llevar el cuerpo al baño, lo puso dentro de la ducha y lo dejó por un momento mientras preparaba todo para ejecutar lo que había pensado. Pero en ese momento ocurrió algo que lo sacudió por completo. Realmente Yenjira no estaba muerta, solo había estado inconsciente por horas. El cuerpo de su novia había empezado a moverse, recobrando lentamente la conciencia. Él la observaba fijamente asustado. No sabía qué hacer, no la había matado y apenas se despertara por completo lo iba a denunciar por intento de asesinato. Estaba en pánico, así que fue a su cuarto, sacó el arma que le había regalado su padre, se devolvió al baño y al verla confundida y con los ojos abiertos, la apuntó directamente a la cabeza y sin pensarlo un segundo, le disparó. Era la segunda vez que intentaba acabar con la vida de la mujer que supuestamente amaba, solo que esta vez sí fue definitivo. Había logrado su cometido, pero ahora tenía un trabajo: deshacerse del cuerpo. Zerm tomó un cuchillo de cocina, lo afiló y empezó a cortar el cuerpo en pequeños pedazos. No lo hizo de golpe ni a lo bruto, lo hizo por partes, con precisión quirúrgica, teniendo en cuenta sus conocimientos médicos. Sabía cómo y dónde cortar para facilitar el desmembramiento. Separó piel, órganos y huesos durante horas. Para él no fue trabajo difícil, lo estaba disfrutando. Por fin podía aplicar todo el conocimiento que había adquirido en la carrera. Redujo los restos a fragmentos pequeños y comenzó a tirarlos uno por el inodoro. Descargaba agua, esperaba y cortaba otra parte. Las partes blandas, músculos, vísceras y la grasa corporal fueron las primeras en desaparecer por las tuberías, pero no podía deshacerse de todo por el inodoro. Eran 50 kilos de restos humanos, era imposible tirarlo por ahí. Así que la cabeza, los huesos largos y el cráneo los metió en bolsas negras, las selló con cinta y esperó a que amaneciera. Cuando el cielo comenzó a aclarar, bajó las escaleras con las bolsas, las metió en el coche y condujo hasta el río Bang Pakong, una zona apartada a las afueras de Bangkok. Se detuvo en el puente, esperó a que no pasaran vehículos y arrojó las bolsas al agua, una por una, observando cómo se hundían hasta desaparecer.
De regreso a su apartamento, limpió el baño y la habitación con cuidado, lavó la bañera, el piso y las paredes, quemó parte de la ropa de Genjira y escondió algunos de sus objetos personales. Quería borrar toda señal de lo que había hecho, como si ella nunca hubiera estado ahí. Cuando terminó, ya no quedaba un cuerpo entero. Lo que había sido una joven de 23 años quedó dividido en lo que se fue por el inodoro, lo que desapareció en el río y lo que él quemó y escondió. Después de la confesión, el caso llegó a juicio con cargos de asesinato premeditado y destrucción de cadáver. Las pruebas eran tan claras que su abogado no pudo hacer mucho por él. Al principio, el tribunal le dio la pena de muerte, pero como confesó lo que hizo, esa pena se cambió por cadena perpetua. Y aquí pensarás, bueno, este tipo asesinó a su novia, la descuartizó y la tiró por el inodoro. Seguro pasará toda su vida en la cárcel luego de que lo condenaran a cadena perpetua. Pero lo peor de todo es que no fue así. Serb estuvo en prisión hasta el año 2012, que fue liberado por buena conducta. Y sí, aunque no lo creas, solo estuvo 13 años preso por haber asesinado y descuartizado a su novia. La apelación a buena conducta volvió a dejar libre a un criminal aberrante. Si fue capaz de hacerle eso a su novia, la persona que más amaba, ¿qué queda para los demás? El sistema de justicia en Tailandia definitivamente es un chiste. Nunca entenderé estas liberaciones. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si quieres que hable de un tema en particular, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.